7:35, casi 40 minutos de la tarde, y hoy martes, como quedamos el pasado martes, con Pablo Pérez, delegado de Ausban en Jaén. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a seguir hablando del tema de la cláusula del suelo, que yo creo que con este tema podríamos tener esta temporada, la que viene, y unos cuantos programas más. Pues pero sí, como dijimos la semana pasada, y Pablo así nos lo prometió, hoy vamos a contar también con una persona que, bueno, que está afectada, como muchos de ustedes, un testimonio, que es Antonio Moreno. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, Pablo, vamos a poner otra vez a nuestro público en antecedentes con el tema de la cláusula suelo, y ya me gustaría que nos contaras el caso de Antonio. Bueno, la cláusula suelo es una cláusula que tenemos, alrededor del 75% de las hipotecas actuales tienen esa cláusula. Es una cláusula que limita la bajada de los tipos de interés. Hablamos siempre de hipotecas o de préstamos hipotecarios a interés variable, y la limita, pues que limita el tipo de interés pactado, lo limita para que baje, es decir, evita que en momentos determinados, como el actual, en el que el Euribor se encuentra por debajo de un 2, de un 3%, es decir, Exacto, nos sí. encontramos ahora mismo que está al 0,530, hoy concretamente está al 0,530, pues esta cláusula hace que los que tenemos una hipoteca de interés variable no nos beneficiemos de esa bajada, sino que sigamos pagando actualmente hipotecas a intereses del 3,5%, 4%, porque nos encontramos que hay entidades bancarias con mucha solera aquí en esta provincia que aplican suelos estándar entre el 4 y el 4,50%. Luego hay otras entidades que aplican eso, algunos más bajos, es decir, nos podemos encontrar suelos, es decir, cláusulas suelo, es decir, Sí. límites mínimo, el mínimo que se puede pagar en un préstamo hipotecario, desde un 2, 2,25 hasta un 6,5, hemos visto esos límites. Estamos hablando que un 2 pues no sería un límite excesivamente malo o perjudicial, pero un límite de un 6%, un mínimo de un 6%, pues lo que provocaría es un coste financiero a esta altura de prácticamente 5 puntos por encima de lo que se podría estar pagando. Por lo tanto, eso, unido a la situación de crisis en la que nos encontramos, en la que las economías domésticas o familiares no son lo mismo que eran hace 4 o 5 años, Firmaron esa pues hipoteca mismamente. vienen a, digamos, a apuntillar a cientos de familias jiennenses, en las que actualmente no llegan a finales de mes gracias a muchas otras cosas, pero sobre todo a que tienen que pagar un sobreprecio indebido e injustificado, ¿no? Que es un poco el caso de Antonio, ¿no? Efectivamente, Antonio, bueno, nos conocimos por casualidad de la vida, porque a través de, fue Asuntos Sociales aquí del Patronato de Asuntos Sociales de Jaén el que nos puso en contacto. Estuvimos hablando sobre su caso en particular, y bueno, casi mejor que lo cuente un poco él, cuál ha sido su caso, ¿no? Pero es un caso que realmente hay muchísimas familias, sobre todo porque el otro día decía el Supremo que las cláusulas suelo son abusivas, sí, siempre y cuando haya falta de transparencia, ¿no? Es cierto, lo oí, me acordé de ti cuando lo oí. Falta de transparencia. Bueno, pues el caso de Antonio es un caso de libro por falta de transparencia, ¿no? Porque descubrió que tenía cláusula suelo, descubría que su hipoteca no era fija cuando habló conmigo hace un mes o 25 días, ¿no? Y supongo que tú consideras, Antonio, que cuando fuiste al banco a pedir esa hipoteca sería algo que deberían haberte explicado. Aquello que te explicó Pablo era lo que te tenían que haber dicho en el banco, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que no me lo explicaron, sino yo necesitaba una cantidad de dinero, unos 39.000, 40.000 euros, pedí, por ahí anda la cosa, pero fue para una rehabilitación de vivienda. Entonces, pues yo tenía alguna confianza, tenía con... ¿Cuánto tiempo hace de eso, Antonio, cuando hiciste la operación? 9 años, si no me recordar. Pues entonces, pues yo confiaba en ese director, porque yo le he hecho varias cosas también, algunos favorcillos, algunas visitas, cosillas. Y a mí no me explicaron nada de eso, sino buena cara, tomar dinero, hacer la rehabilitación de vivienda, y ahora ya, pues con causa de la crisis y un poco más de lo que está pasando, pues la verdad, dije yo ya que las cautas que me estaban mandando eran de intereses, que era de esto, pues yo ya recurrí pues, a servicios sociales, y servicios sociales pues me recomendaron a Ausban, claro, Ausban de Jaén. Tú has estado durante estos 9 años pagando ese crédito hipotecario para esa rehabilitación. ¿Qué cantidad pagabas al mes, Antonio? Pues unos 350, 360. Claro, y a ti no te dijeron que con la bajada del Euribor, como está explicando Pablo ahora, en la revisión de esa hipoteca a lo mejor te correspondería pagar menos, si te la revisan, ¿no? Sí, sí, pero es que a mí no me dan, por lo que se ve, es que no me han dado información sobre eso. No te revisan la hipoteca como hacen con otras personas, ¿no? ¿Cómo? A ti no te lo dijeron. No. Ellos, hay que tener en cuenta que tienen un suelo muy alto. Ellos tienen, en un caso de los más altos quizás que podemos encontrar en la provincia, que es un 5,5, sí, y por lo tanto ellos llevan pagando el 5,5 desde hace muchos años.
Entonces, realmente, cuando nosotros hablamos la primera vez, ellos pensaban que tenían una hipoteca de interés fijo, porque siempre pagaban lo mismo. Es decir, tenían una cuota fija, todos los años pagaban lo mismo y no variaba de un periodo a otro. Aunque ellos tenían revisiones o tienen revisiones semestrales, en realidad la revisión era seguir pagando lo mismo. Porque ellos desconocían. Entonces es cuando le echamos un vistazo a la cláusula, al clausulado del préstamo hipotecario, es cuando descubrimos que tenía una hipoteca de interés variable. En este caso no estaba referenciado al Euribor, sino estaba referenciado al IRPH de cajas, que no es muy bueno, pero no ha tenido la bajada tan bestial como ha tenido el Euribor, pero ha tenido también una bajada interesante o importante, y la realidad es que, bueno, pues... Pero el 5 no es muy alto, Pablo. 5,5 es altísimo. Es decir, estamos hablando de que una hipoteca pagando aproximadamente unos 350, 340 y tantos euros mensuales, pues la cláusula suelo a ellos anualmente les ha representado aproximadamente pagar 430, 440 euros al año de más. 350 al mes que él paga, para que el público lo entienda, ¿qué parte está pagando de préstamo y qué parte está pagando de cláusula suelo? Pues mira, de cláusula suelo aproximadamente podríamos estar hablando de que serían unos 90 euros, unos 80 y tantos euros, 90 euros redondeando, lo que estarían pagando gracias a ese sobreprecio de la cláusula suelo. Es decir, ellos tienen el IRPH de cajas más un diferencial, un pequeño diferencial, pues eso, hasta la cláusula suelo, implica 90 euros aproximadamente lo que están pagando de más todos los meses. ¿Hasta cuánto tienes de hipoteca? Hasta... ¿Cuándo terminas de pagar? 2023. Madre mía. Sí, todavía quedan 10 años. 10 años, hacíamos las cuentas, 10 años y unos meses. En la cláusula suelo, que se paga como el tipo de interés, al principio del préstamo estás pagando intereses, ¿no? Todo lo que pagas al principio son intereses. La parte del préstamo que tú has pedido se paga al final, ¿no? Bueno, eso es un poco la cuenta de la vieja que hacemos todos, pero en realidad todos los meses vas pagando algo de capital, vas reduciendo. Pero mínimo. Capital lo que ocurre es que el sistema se llama el sistema francés o sistema de cuotas constantes, en el que siempre pagas la misma cuota. Entonces lo que se va variando, al principio de esa cuota pagas más de interés que de capital, por lo tanto vas amortizando más despacio y poco a poco se va equiparando hasta que vas amortizando más de los intereses que estás pagando. Pero en realidad, de la cuota fija, que se calcula con una fórmula muy compleja, bastante complicada, son fórmulas financieras complicadas, el interés es siempre el mismo. El interés se calcula, el interés de esa cuota se calcula en función del capital pendiente, el interés pactado y el tiempo transcurrido. Pues son 30 días, el interés es el 5,50 y el capital es lo que te quede pendiente en ese momento, ¿no? Y por lo tanto, saber el interés que vas a pagar o que estás pagando de esas cuotas es muy fácil. Así como calcular la cuota es un poco más complicado, necesitas un programita que te lo calcule, pero el interés de esa cuota sí que es fácil averiguarlo, ¿no? Yo no sé si Antonio, ahora que como tú bien dices, Antonio, bueno, pues vienen las vacas flacas, la cosa a lo mejor en el trabajo ya no está igual de bien, ya uno no gana lo mismo que hace 9 años cuando solicitaste el préstamo. ¿Tú te has parado en casa con la familia a hacer números como hace Pablo? Y yo ahora mismo, según me lo has dicho, se me queda la mente en blanco y digo, bueno, yo pedí 40.000 euros, has dicho, y voy a estar hasta el 2023 pagando. ¿Tú has sumado las cuotas? ¿Por cuánto te va a salir ese préstamo? Pues no sé si te da por sumarlo, vamos. ¿Qué va? No. Por una multiplicación, ahora mismo no, yo es que soy de letras, pero vamos, yo sé que es una multiplicación. Yo cojo 350 euros por 12 y luego después lo vuelvo a multiplicar de 9 años que llevo más los que me quedan y yo no sé lo que sale ahí. Pues mira, salen unos 42.000 euros. O sea que tú ya... En los próximos 10 años, ¿eh? No lo que ha pagado hasta ahora, sino lo que queda por pagar. Lo que queda por pagar. Al 5,5%. Madre mía, quedan por pagar 42.000 euros. 350 euros, estaríamos hablando de 3.500 por 10, otros 700 euros, estaríamos hablando de ¿cuánto? 4.200 euros. O sea que todavía no ha empezado a pagar el préstamo, como quien dice. Estos 9 años lo que ha pagado no ha valido para... Además, en su caso, su situación no es que sea extrema en cuanto al económico, pero sí que es una situación delicada de poder pagar sin problemas la hipoteca a poderlo pagar a duras penas, y la situación, ellos llevan años arrastrándola así, 1 año y medio, 2 años, ¿no? Así un poco arrastrándola hasta el punto que hace 1 año el banco les recomendó hacer una especie de refinanciación para ponerse al día en las cuotas. Sí. Un favor. Sí, encima. Un favor, ¿no? Y la situación actual suya es que sigue debiendo lo mismo que debía hace 9 años. ¿Y llegaste a hacer esa operación? También, claro. Y claro, además al mismo tipo de interés, igual de caro. La confianza. Y bueno,
Pablo, ¿qué se hace ahora en estos casos? Porque habrá mucha gente en casa que esté con los papeles en la mano y diga, bueno, yo es que me voy a ir mañana por la mañana a GoFund porque me está pasando lo mismo. ¿Cuántos casos no conoces tú a tu alrededor, Antonio, que están sufriendo lo mismo? Ahora, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que se puede hacer en el caso de Antonio? Hombre, uno de los objetivos de nuestra organización precisamente es evitar la dación en pago. Es decir, nosotros entendemos que hay soluciones previas, él todavía por supuesto no está ejecutado, porque a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, son personas que están cumpliendo con cierto retraso, con un INRI añadido, que te matizo, encima están esforzándose al máximo a pagar, pagando encima por encima de sus posibilidades, y encima el banco no solamente le cobra eso, sino que por una cuota, como he dicho, que tiene una refinanciación, son 350 euros, pero unos 50 y tantos euros de una de las cuotas del préstamo último, pues le cobran cada vez que paga retrasado 35 euros por pagarlo tras tarde. Es decir, que encima como que te apuntilla un poquito más, ¿no? En ese sentido, por supuesto, cuando a mí me llega esto en mis manos, lo que pretendemos es darle una solución de viabilidad, porque la dación en pago es como algo totalmente lejano y además seguiría debiendo dinero, aunque hiciese el tema de la dación en pago, bueno, porque todavía eso no está muy claro. Es que ni lo hemos analizado, porque es que no es una opción hoy para nosotros. Claro que no. A nosotros, desde luego, lo que nos parece una barbaridad y, bueno, nosotros como organización nos parece muy bien que la administración andaluza y la nacional legisle y tal, pero en realidad legisle sobre los desahucios, legisle sobre la dación en pago, pero en realidad el problema viene antes y quizás Antonio es un claro ejemplo de que mucha gente puede luchar todavía contra el banco y puede luchar contra perder la vivienda, sí, pero luchando en el momento adecuado. Cuando a uno ya le ejecuta la hipoteca y el banco se ha quedado con la vivienda, ya es quizá un poquito tarde para luchar por la vivienda. Puede luchar por no seguir debiendo más dinero, pero correcto, no por la vivienda. O puede luchar por tener una vivienda digna, pero son cosas distintas, sí, ¿no? Una cosa es el derecho de propiedad, otra cosa es tener una vivienda digna. En este caso, lo que estamos intentando precisamente, y en colaboración con ellos, que están con nosotros, y con como Patronato de Asuntos Sociales, por lo que estamos intentando es precisamente llegar al caso extremo, porque hay solución. Es decir, si el legislador, la administración andaluza o la española se preocupara precisamente de quitar el suelo, o de quitar otras condiciones, otras comisiones como esta de comisión por reclamación de posiciones deudoras, pues a esta familia significaría que algunos meses, en vez de pagar 120 euros más, pagarían 120 euros menos algunos meses, ¿no? Claro. Y otros meses la media estaría entre 80 y 90 euros menos. Tendrían un deudor menos. Claro, podría pagar al día, los préstamos estarían al día, ellos no tenían un sobrecoste, no tendrían la ansiedad, el banco estaría tranquilo, pero la realidad es otra, es decir, la realidad es que el banco aprieta, presiona y desde luego, hombre, lo que queremos es que estas cosas se pueden resolver de otra forma y no hay por qué esperar siempre a que llamen a quitar la casa. ¿No hay forma, Pablo, de regular todo ese contenido que estás diciendo de los bancos y las cajas? Porque cada una va a su foro, ¿no? Cada una lleva un interés, cada una tiene sus cláusulas, pero como tú bien dices, si eso se llega a arreglar, no llegaríamos quizá a este caso, ¿no? A tener que dejar de pagar la vivienda, perder la vivienda y después tener que ir a porrear casas, que me parece inaudito lo que se está haciendo por el tema del movimiento, no lo veo, no creo que sea la mejor forma. Yo comprendo que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, ¿no? Pero yo creo que si eso se legislara desde el principio, no se llegaría a estos casos. Pues yo es que creo que quizás la sociedad española se está centrando mucho en el tema de la dación en pago o los desahucios y realmente eso es uno de los problemas, ¿no? Pero antes de llegar ahí, como he dicho, hay otro problema, que es donde el legislador, donde el Estado no está mirando. Correcto. Y en ese sentido, y es donde nuestra organización, desde AUSBAN, estamos intentando llamar la atención. Oye, que estamos aquí, que es que realmente el problema está aquí, está en este punto, no está después. Después es otro problema, que por supuesto la solución, es decir, siempre habrá alguien que aunque quites cláusulas abusivas, como ha dicho el Tribunal Europeo, que la legislación española impide, no cumple la legislación europea y que impide la defensa adecuada y completa del usuario bancario español, en general, del usuario o del consumidor español, realmente lo que buscamos es que haya digamos, una normativa que evite, en la mayoría de los casos, o en un porcentaje muy alto, evite la ejecución hipotecaria. Conseguimos hace unos años, hace ya 8 años, que se pudiera rehabilitar un préstamo pagando lo que se debe.
decir, pagando solamente las cuotas. Pero ahora queremos un poquito más, ahora lo que queremos es que se quiten esas cláusulas abusivas, como es el suelo, y lo que queremos es que el legislador sea sensible respecto a la abusividad de esa cláusula, respecto a la cláusula de reclamación de posiciones deudoras, pero también queremos que los jueces sigan siendo sensibles, y no solamente a la hora de ser muy legalistas, de interpretar, sino que también hay que analizar digamos, la situación real. Y en este sentido, el Tribunal Supremo decía que falta de transparencia. Pues qué más falta de transparencia que una familia después de 9 años pagando su hipoteca no sepa que tiene la cláusula suelo y que descubra lo que es una cláusula suelo después de yo explicárselo. Porque aquí hablamos de la cláusula suelo, hablamos de los desahucios, hablamos de términos, pero que realmente la mayoría de los usuarios españoles y jiennenses no tienen muy claro todavía lo que es. No. Todavía siguen viniendo a nuestra oficina gente que ha escuchado la cláusula suelo y vienen a que le digamos si la tienen o no la tienen. Claro. Por lo tanto, tampoco se tiene muy claro cuál es el concepto, pero la realidad es que se está generando un perjuicio. En más del 70% de las hipotecas que tenemos en nuestra provincia tienen esa cláusula suelo actualmente, ¿no? Y por lo tanto es un perjuicio grave a las familias y sobre todo es como la puntilla para evitar que la gente llegue a final de mes y que pueda cumplir puntualmente, con el perjuicio que eso genera. Es decir, cuando encima pago tarde, encima me penalizas todavía más. Todavía más. Pablo, nos quedamos sin tiempo, pero te emplazo a nuevos programas para que pases por aquí, por el saloncito, porque siempre es muy interesante escucharte y como tú dices, yo creo que este tema nos va a dar y podemos encauzarlo por otros caminos, como el tema de llegar incluso a tener que darle la vivienda en dación en pago. No sé si ahora mismo ya el que dé la vivienda se elimina de la deuda, creo que todavía no, todavía te sigue quedando deuda. Estamos esperando a ver qué dice la nueva ley. En la calle y debiendo dinero, que desgraciadamente todavía eso se está viendo. Pues sí. Antonio, menos mal que tienes a Osvan para que te asesore. Si ustedes son también afectados con este tema de la cláusula suelo, no lo tienen muy claro y aquello de darle la vuelta al contrato son las letras muy pequeñas, eso algunas veces nos pierde, menos mal que tenemos a Osvan para que nos asesore y nos ayude. Pablo, muchísimas gracias, un placer. Gracias. Antonio, gracias, que vaya todo muy bien. Gracias.